Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Voy a admitir a los que siguieran solicitando o se ingresan de manera directa con su cuenta de la universidad. El día de hoy vamos a estar trabajando de manera eh, muy directa con un nuevo tema. El tema que vamos a trabajar hoy es el de la parte del desarrollo de la dentición temporal. Vamos a ver erupción de dentición temporal, enfocándonos obviamente a lo que corresponde a la odontopediatría de inicio y posteriormente la segunda parte de este tema es todo lo que es la erupción de la dentición permanente en la fase de dentición mixta. Lo primero que vamos a hacer es revisar en un pequeño video la consideración de lo que es la formación dentaria. Nosotros sabemos que el desarrollo de las piezas dentarias van a tener un inicio muy temprano en la formación del embrión o del feto. A partir de las 6 semanas dentro del útero, nosotros ya podemos reconocer la formación de la lámina dental, la cual es la que va a permitir dar lugar o espacio a la formación de los brotes dentarios. Esta lámina dental se va a formar tanto a nivel del maxilar superior como el maxilar inferior, formando los esbozos para cada grupo dentario, donde vamos a tener la participación de diferentes tejidos embrionarios para su formación, tomando en cuenta que esta lámina dentaria se va a ubicar dentro del cartílago de Meckel a nivel del maxilar inferior y vamos a tener esta formación. La etapa de brote, que nosotros la conocemos, que es a través de la lámina dentaria, de cada una de las piezas dentarias, en este caso de las piezas temporales, se van a formar y van a avanzar en su desarrollo tomando diferentes formaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la etapa de campana, que es una etapa más avanzada de la formación de la pieza dentaria, realizando un corte transversal o frontal, perdón, en este caso, podemos identificar ya los tejidos específicos como el órgano del esmalte. Podemos encontrar también en este nivel, un poco más de manera más interna, la papila dentaria, que posteriormente da lugar a la formación de la dentina y de la pulpa. Esta formación tan temprana es lo que va a formar al folículo dentario. En conjunto, todos van a ir a formar lo que sería el germen dentario. Van a ir teniendo una especialización, mineralización, histodiferenciación, para que esta etapa de campana ya vaya a tomar mayor longitud y vaya a separarse de lo que es la lámina dental, tomando una posición ya más definitiva a nivel de lo que serían las partes óseas. Y nosotros podemos reconocer entonces en esa etapa ya una formación diferente, donde encontramos la formación ya a nivel de lo que sería el cuello dentario por el epitelio reducido del esmalte. Vamos a tener el estrato intermedio entre los mismos tejidos que van a permitir conformar la unión amelocementaria. Esta formación cervical, que es la que permite también hacer la diferenciación de lo que sería la formación completa de corona al inicio de la formación de la raíz. Y esto necesariamente merece un cambio de dimensión, de estructura y una nueva posición del folículo o el germen dentario a nivel de la base ósea. Es así que nosotros vamos a desarrollar un conocimiento más general de lo que es la formación de la corona con la formación de los ameloblastos y de los odontoblastos. Tenemos un tema muy específico para lo que es la histología de la dentición temporal, especialmente en este nivel. Y esta formación de la odontogénesis que ustedes ya la conocen desde primer año a nivel de histología, embriología, vamos a aplicarla ahora y vamos a tener ya una correspondencia directa con lo que es la formación de la corona, el posicionamiento de los tejidos dentales duros, especialmente a nivel de la mineralización, para tener una etapa inicial de la formación radicular que permita posteriormente al diente erupcionar y reconocer en qué momento la pieza dentaria está lista para erupcionar. Como vemos ahí, la formación completa de la pieza dentaria a nivel de su porción radicular, incluido el foramen apical. Esto es lo que nosotros vamos a estar revisando el día de hoy a partir de todos los componentes o todas las acciones que suceden en este nivel. Vamos a recordar, como habíamos visto, el inicio en el desarrollo intrauterino que está alrededor de las 9 semanas y la necesidad de la remodelación constante a nivel de las superficies periósticas para poder dar un lugar adecuado a los gérmenes dentales. Es así que también debemos reconocer que el inicio de la dentición temporal es primero y posteriormente viene la
formación de la dentición permanente. En este caso, nosotros podemos ver que aquí tenemos un diente temporal. Aquí tenemos el diente temporal y podemos ver aquí una prolongación, que es una prolongación específica para la formación de los gérmenes sucesores. Si estamos hablando aquí de un segundo molar temporal, nosotros podemos ver la formación de esta etapa de campana y una prolongación de la lámina dentro de la misma zona para su sucesor. Pero posterior a este tenemos también la prolongación distal de la lámina para su primer molar permanente. Todo esto ocurre dentro de los primeros 4 meses de vida y es por eso que se reconoce una odontogénesis temprana, especialmente con una mayor velocidad de los primeros molares permanentes. ¿Ya? Esta formación dentaria va a necesitar pasar por diferentes fases, iniciando es por lo que habíamos visto en la iniciación, la morfogénesis, la histogénesis y la localización de todos estos tejidos en diferentes lugares bueno, no, en los lugares que corresponde a las bases óseas. Las estamos nosotros recordando, ustedes lo han visto también, y es necesario que recordemos las etapas de la odontogénesis. A nuestro nivel nos interesa mucho el identificar que la odontogénesis en dentición temporal va a tener una variante en tiempos en relación a la dentición permanente, pero no quiere decir que el diente temporal termina de formarse y recién se forma el diente permanente, no. Van a tener diferentes momentos, como podemos ver en la lámina. Tenemos aquí una formación inicial a nivel de lo que sería el epitelio de la lámina dental. Posteriormente tenemos la imaginación para poder formar el folículo del diente temporal y a medida que el diente temporal está avanzando en su odontogénesis, tenemos el brote del diente permanente. Y como les había dicho, van avanzando en el mismo orden, pero en diferentes tiempos. ¿Para qué? Llega un punto en el que nosotros podemos reconocer que cuando la pieza temporal ya está lista para erupcionar o para aparecer en boca, para emerger en boca, nosotros tenemos ya un gran avance en lo que sería su diente permanente, reconociéndoles tal vez la mitad de la corona formada. Y aquí tenemos también un avance más, cuando el diente ya está en boca, el diente temporal va a sufrir posteriormente, después de formar su raíz por completo, una etapa de reabsorción que va a ser producida precisamente porque este diente permanente está avanzando, está buscando ya posicionarse a nivel del arco dentario y a medida que va avanzando, va haciendo una reabsorción en el mismo camino que se formaron desde un inicio. Y eso es lo que vamos a revisar también ahora. Entonces, vamos a tener que la etapa de la odontogénesis inicial se basa en el crecimiento, de la etapa de yemo a brote, copa, campana, a iniciar en la posición y la calcificación, de manera que todo este ejercicio se va a dar a nivel intraóseo, sin movimiento específico del germen, solamente se da una localización interna del mismo y posteriormente, cuando la calcificación aumenta, pero la morfodiferenciación ha terminado, vamos a tener un crecimiento mayor a nivel radicular para permitir la erupción de esa pieza dentaria y una formación radicular. Aún después de que la pieza dentaria aparece en boca, la raíz se continúa formando y eso es algo que nosotros también conocemos. ¿Para qué? Después de una etapa final de crecimiento, especialmente a nivel radicular y formación del foramen apical, del ápice, nosotros podamos encontrar a la pieza también ya en contacto con su antagonista en funciones efectivas y podríamos ahí indicar que ya ha concluido el proceso eruptivo, ¿ya? Entonces, el proceso eruptivo es todo esto. No es solamente cuando emerge en boca, no, es todo el proceso que va a llevar adelante una pieza dentaria. Vamos a hacer un ejemplo de las etapas sucesivas del desarrollo que tiene eh, una pieza dentaria específica, en este caso, el incisivo, un diente incisivo. Vamos a ver. En la etapa de desarrollo y erupción del diente incisivo, vamos a tener primero que la lámina dentaria y vamos a tener una invaginación de esta a nivel del mesénquima, como podemos ver aquí, y a las 6 semanas se muestra la primera etapa. A las 7 semanas ya vamos a tener la formación de yema. Uy, se ha movido esto, perdonen un ratito. Ya, acá. Em, mm, ya. A las 6 semanas vamos a tener la formación de la yema dentaria.
que se consolida casi a las 7 semanas a partir de la misma lámina, y a las 8 semanas tenemos ya la etapa de campana. En la etapa de campana nosotros podemos ver cómo es que el órgano del esmalte rodea a manera de abrazo, podríamos decir, a una porción del tejido mesenquimático que va a llegar a formar parte de qué es lo que es la papila dentaria. Posteriormente, vamos a tener una mayor diferenciación de este epitelio interno y externo del esmalte, que entre los dos van a rodear una superficie interna donde se van desarrollando los ameloblastos. Y es en esta etapa generalmente donde se identifica ya la yema del diente permanente sucesor. Esta posición nosotros podemos reconocerla como una etapa avanzada de campana del desarrollo del diente. ¿Ya? A nivel de los tejidos que podemos encontrar, vamos a encontrar también a nivel de lo que sería la papila dentaria, la futura formación de la pulpa dentaria para formar también la dentina. En la semana que sigue, nosotros ya vamos a encontrar una denominación nueva, que es el saco dentario, que se va a consolidar de manera que va a rodear de manera mucho más específica a lo que va a ser el germen. Si de inicio siempre existía, va a estar mucho más consolidado en esta etapa. A las 28 semanas ya podemos nosotros hacer una histodiferenciación de los tejidos del esmalte o de los tejidos de la pieza dentaria. Realizando un corte a este nivel podemos identificar que el retículo del esmalte se va a ir formando gracias a la acción de los ameloblastos, y precisamente por estos vamos a tener los prismas del esmalte que van en contacto con la dentina, que está formada de manera reciente por los odontoblastos de una manera inicial. Podemos encontrar también en este nivel la formación de la predentina, que va a ir a cubrir o va a ser una especie de puente de unión entre lo que es el tejido dentinario y la pulpa dentaria. Todo esta zona de procesos odontoblásticos son las que se van a determinar en etapas muy tempranas también, que definen la anatomía y conformación específica de los tejidos duros del diente. Esta es la etapa inicial, que si nosotros lo vemos, demora mucho tiempo en ir avanzando. Generalmente vemos aquí 28 semanas, son más o menos unos 7 meses de vida, y después de esto va a demorar casi un año en conformar casi la mitad de su raíz. Es por esto que recién 6 meses después del nacimiento, como una medida promedio, se tiene la perforación de esta pieza dentaria a nivel de la mucosa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la mucosa dentaria, tenemos aquí la pieza dentaria. Recordemos que en la anterior lámina nos quedamos como que por acá recién, y ha demorado mucho tiempo para poder ir avanzando en una formación ya no tan compleja, porque ya va a tener otro tipo de tejidos, pero sí vamos a tener en este caso ya no la formación solamente coronaria, sino también radicular. Y vamos a tener en este punto la formación del ligamento el periodonto completo, ¿no? Cemento, ligamento y hueso, que le dan el sostén, pero también la conformación alveolar. Este diente temporario va a continuar la formación radicular hasta conformar su periápice o su foramen apical, incluso un año después de que aparece en boca, ya un año, año y medio más o menos. Y podemos ver que después de esto, si analizamos en qué etapa se encuentra su sucesor, vamos a ver que se encuentra con una etapa casi con coronas completamente desarrolladas. Cuando este termina de formar su ápice, el sucesor tiene su corona casi completa. Ya, esa es la relación natural equilibrada de lo que nosotros estaríamos buscando. Ahora, para ubicar, entender y poder incluso de alguna manera justificar algunas situaciones que suceden a nivel de la erupción de las piezas dentarias, debemos reconocer la existencia de sistemas poligénicos que actúan en combinaciones secuenciales en periodos críticos. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros estamos haciendo una relación muy directa, tal vez, del que viene el diente por completo, pero no es así. Nosotros tenemos diferentes grupos de genes que van a determinar tamaño, ubicación, número, forma, que hacen que pueda haber una unión tanto de mamá y papá de los genes que aportan siguiendo la tendencia mendeliana, pero reconociendo que debido a esta situación nosotros vamos a tener también diferentes posibilidades de reconocer incluso anomalías o particularidades en cada paciente. Los genes dentarios son los que van a dar la inducción y la organización directa a la quimio y a la citodiferenciación dentro de la lámina dental para conformar la histodiferenciación. Prácticamente nosotros aquí estaríamos hablando de el número de dientes que vamos a tener. A nivel de los genes regionales, nosotros vamos a tener aquí una relación de
el lugar o el tamaño de las zonas que hubieran de ocupar, ¿ya? Una cosa es tener un tamaño, un diente o un diente supernumerario o tal vez agenesia. Otro gen es el que determina el tamaño de las zonas donde van a aparecer estos dientes, ¿ya? A nivel de los genes regionales, nosotros también podríamos identificar el hecho de que en algunos casos familias enteras tienen piezas en versión, giroversión, eh, inclinaciones que son a veces como muy repetidas en la familia, considerándose que puede tener un componente genético. A nivel del tamaño dentario, de igual manera, es algo muy diferente al número. Y los genes morfológicos que van a dar una diferenciación muy específica en la anatomía de las piezas dentarias. Ustedes ya han llevado lo que es anatomía dentaria, también están llevando prótesis donde identifican que hay diferentes formas de las piezas dentarias, no todas son iguales, depende mucho de la raza, depende mucho también de la localización, pero va a tener una acción morfológica. Y también se tiene ahora los genes cuspídeos, ya que pueden tener cierta particularidad, la formación de las cúspides, dependiendo igual de la intervención de esta en los tejidos responsables. Y es así que estos tejidos responsables de la formación de cada área pueden ser afectados por factores ambientales diferentes, que de alguna manera siempre van a ejercer acción sobre estos tejidos responsables. Las enzimas y las hormonas que son necesarias, los metabolitos y nutrientes que son los necesarios para que se dé una formación óptima. Pero también se pueden presentar toxinas como factores ambientales que hacen que se den alteraciones en la odontogénesis. Y es por eso que algunos trastornos como los dientes de Turner, los de Hutchinson y otros que corresponden a la acción de algunas toxinas en el momento de su formación van a ir a afectarnos en algún momento. Pueden ir a afectar a el área de la forma, al área del número, al área del tamaño, a la ubicación. No siempre es un solo gen el que dirige este punto, ¿ya? Desde ese punto de vista, nosotros podemos identificar inclusive la presencia de algún tipo de anomalías. Entonces, vamos a tener que los genes sí determinan la posición de los gérmenes y los tiempos de erupción, ¿ya? Nosotros no podemos generalizar los tiempos de erupción a todos, pero sí tenemos una media aproximada que se rige mucho en diferentes poblaciones, ¿ya? Vamos a tener que la forma coronaria se caracteriza por plegamientos y maduración diferencial del epitelio interno del órgano del esmalte. Entonces, eso es importante que lo sepamos diferenciar de manera temprana. Ahora, ¿qué es la erupción? La erupción es el movimiento de los dientes a través del hueso y la mucosa hasta emerger y funcionar en la cavidad bucal. Lo que les decía yo, no es algo que solamente sucede al momento de que erupciona la pieza aquí. No, o que solo esta es erupción, no. Es desde que se mueve el diente a través del hueso y busca erupcionar, busca salir a la cavidad bucal y hasta que empieza a funcionar. Y el funcionamiento de las piezas dentarias es en el momento de que se acciona con el antagonista la función específica de corte, de desgarro o de molienda. Entonces, el momento en el que nosotros tenemos la perforación de la mucosa se conoce como el signo clínico del proceso eruptivo, pero con un denominativo más adecuado que es la irrupción dentaria, ¿ya? También se denomina en que cuando erupciona tal diente o cuando irrumpe tal diente en la cavidad bucal, pero nosotros le vamos a dar la denominación completa a esta situación, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los factores responsables de la erupción dentaria, de que erupcione una pieza dentaria? Nosotros vamos a tener como factores em, responsables a ¿no? Muchos valores que pueden interpretarse, como ser el crecimiento radicular. A nivel de crecimiento radicular, nosotros hemos visto a nivel de la odontogénesis cómo es que después de formarse la corona dentaria, la pieza dentaria tiene cierto movimiento y debe haber una remodelación en toda esta zona de la base ósea para ir formando mayor raíz. Y eso hace que la pieza dentaria avance hacia oclusal.
proliferándose la vaina epitelial radicular de Herwin, que es la que va a dar lugar a la formación del esmalte. También vamos a tener acción de fuerzas vasculares alrededor o debajo de la raíz, que se involucran directamente con lo que es la zona del hueso, que va a crecer, que va a tener una necesidad de que ir teniendo una posición a este nivel a medida que el diente avanza, se va poniendo hueso, se va poniendo hueso, se va poniendo hueso, va avanzando, a medida que el diente va guiándose hacia oclusal, ¿no? La conformación o remodelación de ese alveolo también tiene que ver con la maduración de los tejidos que tenemos en este caso a nivel del ligamento. El ligamento periodontal va a tener ya una aparición más concreta, más efectiva en el movimiento de la pieza dentaria. Esto va a generar también reabsorciones de la cresta alveolar. En algunos casos se van a reabsorber, se van a abrir, porque de alguna manera de inicio esto está totalmente cubierto. Se abre, se reabsorben y dan paso a la emergencia de la pieza dentaria. Y se dice que también es muy importante las presiones musculares que van a envolver a la dentición y a la pieza dentaria para su correcto posicionamiento. Ahora, vamos a ir uno por uno. En la formación y crecimiento de la raíz, nosotros sabemos que el crecimiento radicular, en este caso, desde la etapa inicial de la campana, vamos a tener la participación de lo que es la vaina de Hedwig, incluso los restos epiteliales de Malaces, que van a dar lugar a la formación específica de la porción radicular y por lo mismo toda esta zona debe remodelarse para que vaya presentando el crecimiento a nivel de las paredes radiculares. Y es por esto que toda esta zona que podríamos representar como el hueso debe ir modificándose y creando un tabique y una formación de alveolo ya de manera temprana, muy regulada, ¿ya? Esto es posible gracias a la intervención de estos elementos. Lo que les decía también, la reabsorción y aposición selectiva del tejido óseo, porque nosotros vamos a tener una reabsorción a este nivel, miren cómo se está reabsorbiendo toda esta zona que estaba antes unida, se va abriendo hasta poder bajar por completo y conformar una cresta, y se va a reabsorber también de alguna manera, a medida que va creciendo este, pareciera que se mantiene casi al mismo nivel el alveolo, pero en ciertos lugares va a empezar como a llenarse, ¿no? Estaba muy abierto y empieza a llenarse más y empieza a conformarse de manera más concreta el alveolo dentario. Los tejidos periapicales van a tener un aumento de presión por un aumento local de la presión vascular. Y eso hace que haya, mientras mayor diferenciación hay mayor vascularización. Y esto genera de igual manera un movimiento hacia oclusal. En relación al componente colágeno del ligamento periodontal, nosotros vamos a ver que tiene también un cambio de la orientación, porque las fibras colágenas van a tener una actividad contráctil a nivel de los miofibroblastos, perdón, del periodonto. ¿Qué es lo que hacen? Que de estar las fibras con alguna inclinación a nivel de ubicar la zona radicular, a medida que van aumentando la porción radicular, va creciendo, van apareciendo más fibras con una dirección más oblicua en algunos casos, más paralela en otros. Sabemos que al ser muy de una contextura o una presencia de colágeno, necesariamente al ser un tejido blando, deben tener una acción específica de sus componentes. Y esta actividad contráctil hace que de alguna manera hagan una especie de ejercicio como para arriba o para oclusal, como de péndulo de las fibras, ¿no? A medida que se van contrayendo, van paralelizándose y haciendo que la pieza dentaria erupcione. ¿Quién inicia todos los movimientos, los eventos metabólicos involucrados con la erupción dental? El epitelio del esmalte. Ya no se van a olvidar de esto. ¿Quién inicia los eventos metabólicos? El epitelio del esmalte. ¿Por qué? Porque cuando se termina de formar la corona, vamos a tener la presencia de unas proteasas, que son las proteasas de la DF95, que está localizada en el epitelio del esmalte para activar todo ese proceso del que hemos hablado, para permitir que empiece ya un movimiento, una situación de conformación completa del periodonto.
Entonces, ¿qué vamos a tener? De inicio vamos a tener un flujo de células mononucleares a este nivel, ¿ya? O monocitos a este nivel en la porción superior del folículo dental, que hacen que migren hacia la superficie ósea y van a tener una diferenciación, sabemos que estos se van a diferenciar a osteoclastos. Para reabsorber el hueso alveolar, lo que les decía, necesitamos que todo el hueso que esté en esta porción se vaya reabsorbiendo. Y para eso van a tener una acción directa con las células mononucleares que se encuentran a este nivel, que se activan gracias a que precisamente el epitelio del esmalte y la proteasa permite esa fragmentación. ¿Ya? Entonces se va a reabsorber el hueso alveolar sobre la corona, muy programada esta reabsorción para definir el camino eruptivo. ¿Ya? No se reabsorbe alrededor de todo el folículo, solamente a nivel superior, formando el camino. ¿Ya? Eso genéticamente establecido. Todos va a continuar estos eventos metabólicos que se coordina por el folículo dental, que nosotros lo vamos a reconocer, y vamos a tener muchas acciones bioquímicas que el mismo tejido o el mismo folículo va a generar o va a proveer para que todos los factores de crecimiento, citocinas, genes, proteínas y los factores que se van a involucrar con el proceso de erupción dental activen de manera coordinada todo esto. Si alguno de ellos falla, vamos a tener alguna anomalía, pero no es una situación tan simple, sino es bastante, podríamos decir, compleja y muy especializada. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo ocurre el máximo momento? Cuando empieza el movimiento, ¿ya? Cuando el flujo de monocitos del folículo, este que tiene que abrir el espacio, está al máximo. Entonces vamos a encontrar que hay una relación muy directa con el flujo de los monocitos en el folículo y el acúmulo de los osteoclastos, ¿no? Cuando el diente empieza como a avanzar, es el momento máximo de esta situación cuando empieza uh, podríamos decir, la reabsorción. Estamos hablando de inicio en dentición temporal. La dentición permanente obviamente tiene el mismo camino, pero a diferencia de la dentición temporal, la dentición permanente no encuentra solamente huesos, sino también va a encontrar al diente temporal y es por eso que los osteoclastos son los que generan todo este camino. Entonces, los movimientos eruptivos, ¿cuáles son? Que vamos a ver nosotros que se va a dar desde el lugar en el que se desarrolla, avanzando a través del hueso para llegar hacia la cavidad bucal. Vamos a encontrar 4 movimientos. El primero es el de traslación. Es un movimiento inicial que puede ser de tipo temprano. ¿Por qué tenemos este movimiento horizontal? Porque precisamente los folículos dentarios están formados de manera muy temprana cuando el diente se está formando en el bebé dentro del vientre materno y posteriormente cuando va avanzando a nivel de crecimiento esas maxilares, las piezas dentarias también como que van ubicándose y para ubicarse en el hueso se van a tener un movimiento horizontal, ¿no? Se mueven en este sentido, porque de inicio estarían todos muy apegados por el tamaño en el que se encuentran. Ya es expectable, es necesario que tengan ese movimiento horizontal previo a tener un movimiento axial o vertical. El movimiento axial o vertical es el movimiento en plano oclusal, ¿no? Este de acá. Este movimiento en dirección al plano oclusal es el movimiento que nosotros vamos a esperar que vaya a suceder de manera inicial, pero durante este movimiento axial o vertical también podemos tener estos otros dos. El de rotación, que gira alrededor de su eje mayor, donde nosotros vamos a encontrar que debido a la posición también que se encuentran los gérmenes a nivel del maxilar, pueda necesitar un movimiento de rotación para ubicar mejor el camino, y es lo que generalmente sucede con los caninos superiores. Y también podemos tener un movimiento de inclinación cuando el diente gira alrededor del eje transversal o del fulcrum, ¿no? Y podemos tener un diente que tenga una dirección más hacia mesial, más hacia distal o inclusive hacia una de las caras libres. Esta inclinación nosotros también podemos expectarla cuando erupciona especialmente el sector incisivo, pero también gracias a este tipo de movimientos que son esperables, pero si en algún momento no tenemos las condiciones adecuadas, estos movimientos pueden generar maloclusiones, apiñamientos o inadecuadas posiciones. ¿Por qué? Porque todo movimiento está establecido de manera programada, de manera que los movimientos que se vayan a dar, eso especialmente lo vamos a ver en dentición permanente al momento de la erupción, deben tener parámetros que cumplir. Si es que, por ejemplo, en el momento en que el diente debe inclinarse, resulta que
no tiene la guía adecuada. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo que la guía de erupción es una pieza dentaria temporal para una permanente. Si se pierde la pieza temporal de manera temprana, la pieza permanente pierde esa guía y puede tener un movimiento de inclinación muy notorio o muy fuera de nivel que hace que salga a nivel incluso ectópico, ¿ya? Estos son los movimientos eruptivos que nosotros tenemos que conocer para ubicar también en qué etapa está una pieza dentaria y no sorprendernos, por ejemplo, de ver una imagen radiográfica donde las piezas dentarias pueden estar sobrepuestas inclusive y que luego decir, no, ¿cómo van a salir? No, vamos a tener al momento de que están más cerca de irrumpir en boca, mucha actividad a nivel de los movimientos eruptivos. Entonces, volvemos. Los factores responsables de la erupción dentaria que hemos revisado el día de hoy. Ay, perdón. Eh, ya. Entonces, al ser el epitelio del esmalte el que activa todos estos movimientos y no, esto es lo mismo, el flujo de monocitos y los movimientos. El proceso eruptivo entonces va a tener tres fases. De estas tres fases vamos a tener la fase preeruptiva, que es aquella que se va a manejar dentro del hueso, la eruptiva prefuncional, que se refiere cuando la pieza dentaria ya ha perforado la mucosa, la irrupción de la pieza dentaria en boca, y la funcional, cuando ya se encuentra ejerciendo las funciones adecuadas o por las cuales está programada. Vamos a ir primero con la fase eruptiva. La fase eruptiva va a ser un movimiento y desarrollo del germen antes de la formación radicular. Este movimiento del germen antes de la formación radicular se basa de inicios muy tempranos con remodelación de la cripta ósea en dirección vestibular y oclusal. Espérenme un momentito, por favor. Quiero que alguien quiera entrar. Un momento, un momentito. Aquí estoy. Un minuto. Perdonen, ahora sí. Entonces, vamos a tener en esta fase preeruptiva un movimiento con remodelación de la cripta ósea, que especialmente va a generar accionados por el epitelio del esmalte, y vamos a tener en esta fase que todos los dientes sucesores se van a encontrar por lingual o por palatino del germen de la pieza temporal y se van a ubicar ya cerca del ápice, ¿no? Porque no se mueven en conjunto, sino se empieza a mover el temporal y el otro, y el germen se ubica por lingual o palatino, que obviamente posteriormente va a tener un crecimiento superior. Después tenemos la fase eruptiva prefuncional. Ya esta va a iniciarse con la formación radicular. Ya cuando empieza la formación radicular prácticamente es la fase de mayor movimiento y termina cuando contacta con el antagonista. Primera fase, inicia la formación radicular desde el primer tercio después de la corona completa, formándose ya una acción directa con la formación del periodonto. Este movimiento intraóseo debe atravesar la mucosa a nivel en su parte media y va a fusionar dos epitelios. Va a fusionar el epitelio reducido del esmalte y el epitelio bucal, conformando lo que sería el epitelio que recubre el surco gingival. ¿Ya? Esto es una fase o un indicador biológico muy importante a nivel de lo que sería la formación dentaria, ¿ya? La fusión de los epitelios. Esta perforación de la mucosa necesariamente como podemos ver aquí, la perforación de la mucosa va a unir estos ambos epitelios y va a ser el signo más importante o el signo clínico de la erupción dentaria, que posteriormente, como pueden ver ustedes, continúa lo que son la remodelación a nivel ósea para poder ir a conformar a futuro un alveolo ya más firme y establecido. Es por eso que nosotros vamos a tener un crecimiento desde la irrupción hasta la aparición de la corona completa o de la corona clínica, todavía se considera una fase eruptiva prefuncional.
¿ya? Vamos a tener maduración de periodonto y el periodonto madura y va permitiendo que vaya saliendo más, exponiéndose ya la corona completa para poder encontrarse con el antagonista y tener ese contacto inicial. Esto necesariamente va a tener un contacto con el antagonista y va a llegar un momento en el cual se detiene, obviamente cuando expone toda la corona clínica, y termina cuando forma por completo la formación radicular. La fuerza que hace que erupcione no está bien establecida, no es una sola más que todo, pero el papel fundamental se le ha dado al periodonto especialmente porque son los tejidos involucrados para que el diente se pueda ya posicionar a nivel del arco dentario. Y sí tiene mucho que ver la hormona de crecimiento y el ciclo circadiano que intervienen también en las etapas específicas del crecimiento del niño. El movimiento eruptivo que se da desde la aparición clínica, aparición de la corona en la cavidad bucal, esta pieza dentaria se va a mover o va a ir apareciendo más o menos de 1 a 2 milímetros por mes, se dicen piezas permanentes, con mayor actividad nocturna y que se cesa en el día por el proceso de masticación, como si tratara de compensar de alguna manera, ¿ya? Pero es un proceso muy establecido de manera muy lógica que la fisiología debe más bien fomentar y apoyar. De manera que va formándose más el diente y cuando entra en contacto con el antagonista, entra en funciones, yo puedo esperar que ya vaya formándose el ápice radicular porque ya continúa solamente el elongamiento radicular. La formación del ápice radicular tiene unos tiempos posterior a la irrupción clínica en boca, ¿no? Dicen, el diente le ha salido a tantos años y o ha salido en boca, ha aparecido en boca y después de 1,5 años más o menos en dientes temporales forma su raíz. Y en dientes permanentes es de 2 a 3 años, incluso algunos es más, mientras más compleja es la anatomía, demora más. Como un promedio, como les digo, no todos son iguales, tenemos una media establecida que nos ayuda a nosotros a también dar un adecuado diagnóstico. Y por último, la fase funcional inicia cuando hay complementación de la raíz desde que hay contacto oclusal. Empieza el contacto oclusal y toda la etapa después de que entre en funciones, el diente ya está funcionando en corte, incisivos, desgarro caninos o molienda en los molares, ya empieza a formarse la parte radicular. Se va a reestructurar todo el tejido de soporte y vamos a tener nosotros la formación específica del periodonto. ¿Cuándo termina la fase funcional? Cuando es notorio y establecido ya el ápice dentario. Entonces, tomando en cuenta esos procesos que son una secuencia, vamos a hablar ahora de lo que es la erupción en la dentición temporal. Cuando va a erupcionar una pieza dentaria, nosotros vamos a tener mucha sintomatología, em, digamos, expectable, que de alguna manera son rasgos fisiológicos que no se podían decir que son solamente signos y síntomas. Por eso acá en la lámina dice, porque produce escasa sintomatología, sino es más bien un evento fisiológico, ¿ya? ¿Qué puede haber? Sí, hay hinchazón, inflamación a nivel de la zona donde va a erupcionar, aumento de volumen, aumento de vascularización, por lo tanto hay calor. La inflamación hace que aparezca dolor, rubor, aumento de la vascularización, se crea una impotencia funcional, la zona se vuelve intocable o más bien muy susceptible a ser tocada para que la estimulación a nivel del bebé, la fase oral, haga que sea más fácil la irrupción en la pieza dentaria. Y tenemos también isquemia en esa zona en muchos momentos hasta que perfore la encía. Esta perforación en encía obviamente es un elemento duro y muy filoso, los dientes temporales, y no va a ser algo muy agradable. Vamos a tener unos 2 a 3 días de intensa molestia que pueden ser adecuadamente controlados con un manejo específico a nivel de las piezas dentarias que están ejercidas por los mordederos, ¿ya? A veces la mejor forma de aliviar esa molestia es con la presión, provocando precisamente que el tejido blando deje de estar tan reaccionario y de alguna manera permita la vascularización, la circulación, que la pieza dentaria emerja. En este momento nosotros podemos encontrar que el bebé puede tener molestias, no puede dormir, no le gusta, no puede comer, mucha salivación que es producto del calor. Vamos a tener una compensación del niño a nivel de
la necesidad de atención. En algunos casos puede haber mucho dolor. Se recomienda siempre el trabajo combinado a nivel multidisciplinario, que si es que fuera mucha la molestia, hay que ver qué es lo que podemos mejorar, especialmente en la alimentación, en la hidratación y en el uso de los mordederos, chupetes, pero no de chupones, que le ayuden a aliviar esta molestia, ¿ya? No se recomienda ya el uso de geles anestésicos locales porque se ha demostrado que la anestesia local a nivel de tópica utilizada sin medida o sin un adecuado control, puede generar mayores efectos colaterales. Y lastimosamente a veces nos dice, le pongo cremita y se le pasa. No, debería ser unas 2 veces al día y suficiente por los niveles de anestésico que utilizaríamos, pero muchas veces utilizan demasiado. Durante todo el día están colocándole porque es venta libre, pero eso perjudica al bebé, puede ocasionarle alteraciones del tipo metaglobinemia, que es incluso de tipo letal. Entonces, nosotros no estamos recomendando el uso de geles de ningún tipo que contengan anestésicos locales, ¿ya? El gel que contenga un antiinflamatorio puro de absorción tópica sería ideal, pero tampoco lo tenemos, tampoco es tan simple de poder accionarlo. ¿Cuándo tarda? Vamos a ver que va a tardar por promedio unos 0,7 milímetros por mes. Vamos a tener primero este abultamiento, ¿ya? Son palpables a través del tejido blando y luego aparecen ya un cuarto de la corona erupcionada inclusive. ¿Cuánto tarda de lo que está bolita hasta aparecer en boca? Nosotros vamos a tener que en incisivos y molares es un poco más lento, o perdón, es más rápido que en caninos, vamos a tener mayor tiempo. Vamos a tener estas gráficas sobre el patrón incremental en dentición temporal a nivel de lo que es la mineralización y los tiempos, lo que decíamos, cuánto tiempo vamos a verlo, cuánto tiempo ya va a estar eh, en una formación más avanzada. Y aquí vamos a hacer un ejercicio directo con el grupo incisivo. Por ejemplo, vamos a tener que a los 4,5 meses de la vida intrauterina inicia la formación de la corona, ¿no? Lo inicial, que es la formación de lo que serían los bordes incisales, ¿ya? A los 2 meses y medio de vida, esto ya es a nivel de boca, nosotros podemos ya tener la formación completa de la corona. Y a los 18 meses de vida, nosotros vamos a tener la formación completa de la raíz de este pieza dentaria, ¿no? Es tal vez el que menos, uno de los que más rápido erupciona. A diferencia de las piezas molares, nosotros vamos a tener, en este caso, segundos molares, que más o menos a los 10 meses tenemos formación completa de la corona y vamos a tener recién a los 36 meses corona completa con formación de ápice, ¿no? Estos son los 3 años. Los caninos incluso pueden demorar más de los 3 años en formar sus coronas completas. En todo este proceso, nosotros vamos a tener que la acción de la influencia ambiental es importante de reconocer, especialmente en la fase eruptiva prefuncional, que es cuando la pieza dentaria ya está apareciendo en boca y está avanzando en la longitud de su corona. ¿Por qué? Porque ya pueden generarse esta zona en contacto con cualquier tipo de alimentación, la formación de placa bacteriana, que lo ideal es que no llegue a ser madura, cambios en el pH de la saliva precisamente por la presencia de las piezas dentarias y todos los elementos asociados con los hábitos, la dieta, las enfermedades periodontales que pudieran parecerse más que todo relacionadas al acúmulo de placa a nivel gingival, pueden suceder traumas y también influencias biomecánicas externas como el uso de chupones y biberones que haga que ese crecimiento que se busca sea en una sola sentido, zona, pueda ser influenciado y genere otro tipo de maloclusión, ¿ya? Lastimosamente sí, es muy frecuente. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de la evolución de las denticiones 4 etapas, ¿ya? De la fórmula temporal, después de la fórmula temporal vamos a tener un primer periodo de reposo, que es hasta acá, donde vamos a tener casi unos 3 años de espera para que recién empiecen a cambiarse las piezas permanentes. En esos años de espera sucede muchas acciones, más que todo de tipo crecimiento, aumento de dimensiones en los niños, aumento de peso, tamaño, longitudes en todos los sentidos, para que puedan alojar a dientes más grandes, ¿ya?
Vamos a ver entonces la relación de la dentición temporal. El primer grupo en erupcionar van a ser el grupo incisivo. En dentición temporal nosotros vamos a tener los rodetes de las piezas dentarias temporales, que son de inicio, de esta manera van a tener las prominencias caninas, que son las que van a dar la diferenciación o el contacto inicial, pero a nivel de rodetes, que permitan identificar una dimensión vertical lógica o estable, ¿ya? Todos los bebés deberían tener eso, en algunos casos no es posible identificarlos, pero deberían tener para que no tenga un contacto directo de rodete superior con inferior. En algunos casos nosotros vamos a ver recién esta apariencia adecuada de las prominencias caninas a este nivel cuando está cercano a erupcionar las piezas dentarias. Mientras más chiquito es el bebé, no se ve muy bien. Cuando ya están por erupcionar las piezas sedentarias, vamos a tener una mayor conformación de las prominencias caninas. Y esto nos va a dar la dimensión vertical inicial para la erupción del grupo incisivo. Y también nos da la relación inicial para lo que es la relación horizontal, no solamente vertical, sino la oración horizontal para que tenga un overbite y un overjet adecuado, ¿ya? Para esto debemos tener a un niño con adecuadas funciones bucales de tipo succión, deglución, masticación, para que haya tenido un adecuado estímulo, especialmente de lactancia materna, al momento de que erupcionen sus piezas dentarias, porque si no hay un adecuado estímulo, no va a haber crecimiento, no hay aposición, no hay un adecuado lugar donde puedan salir las piezas dentarias y pueden salir ya en estados de maloclusión. ¿Ya? Tenemos aquí un caso de una pieza dentaria que está precisamente en etapa de mamelón inicial. A nivel radiográfico podríamos ver nosotros una imagen más o menos así, lo que nos hace dar um, una relación directa de cuál sería la posición a nivel intraóseo, ¿no? Antes de la perforación de la mucosa. Puede demorar bastante en perforar la mucosa, lo que habíamos dicho tiene un tiempo establecido. Para este momento que es el de mayor tensión, dolor, molestias, nosotros podemos utilizar los mordederos. Muchas veces los mordederos fríos son más efectivos. Y hablando de cronología de la erupción, vamos a ver esto más ahora. Vamos a tener que la cronología de la erupción no se basa solamente en el momento en que aparecen en boca, ¿no? No es solamente la irrupción, sino vamos a tener diferentes aspectos que considerar, desde la formación del germen, el inicio de la mineralización de ese germen, la corona completa y la irrupción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la posibilidad de ver, en algunos casos, hacer seguimiento a piezas dentarias que están en otra etapa, no siempre en boca. ¿Ya? Porque es importante conocer estas diferencias, porque también nos ayudan a hacer el seguimiento. Si es que llega un paciente en esta edad, y posteriormente llega en otra etapa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nosotros vamos a reconocer que a nivel de la dentición temporal podemos encontrar la irrupción por grupo o por pieza dentaria, y eso vamos a ver ahora. ¿Ya? A los, estábamos viendo lo que pasa a los 6 meses de edad. A los 6 meses de edad inicia la aparición en boca del grupo incisivo, empezando por el incisivo inferior y luego posteriormente vamos a ir con el superior incisivo central superior. A los 12 meses de edad, todo el grupo incisivo ya va a estar erupcionado, ¿no? Ahora, me dirán, pero no le ha salido el diente a los 6 meses, le está saliendo tarde. Es posible que nosotros tengamos una media de más o menos 6 meses, inclusive 8 meses, y que al bebé le empiecen a salir sus dientes dentro del primer año, o sea, en su cumpleaños, hasta 2 meses después de su cumpleaños recién le estén saliendo los dientes. Es una situación, ya habíamos visto, de tipo genético hereditario, que en algunas familias se repite, en otras es muy temprano también, pero no tenemos nosotros que regirnos tanto a los meses, ¿no? Generalmente 6 meses después de que erupcionó el primero, sea cuando haya sido, vamos a tener al grupo incisivo completo y iniciando funciones. A los 2 años, o sea, un año después del anterior, nosotros vamos a tener ya que las piezas dentarias, las muelitas ya están en funciones y los grupo canino todavía se encuentra en etapa de erupción, al igual que el grupo molar. El segundo año es muy activo en lo que se llama la erupción. A nivel de erupción dentaria es muy activo, empieza con mucha más fuerza, tiene mayor celeridad, podríamos decir. A los 3 años nosotros deberíamos esperar que todos se encuentren en oclusión y terminando de formarse algunas piezas. Por ejemplo, usted todavía no ha formado su ápice.
todavía terminando de formarse algunas piezas, pero ya se encuentran en oclusiones, por eso que se dice a los 3 años, erupción completa, antagonismo, funciones. Vamos a ver aquí un casito clínico más, sí, porque creo que va a ser lo último. Tenemos aquí un paciente con sus 6 meses de edad, con la erupción de su primer diente temporal. Generalmente los dientes temporales vienen en armonía, en un mismo arco, ¿no? Los dos salen casi al mismo tiempo, con muy poca diferenciación. Tenemos después de 6 meses, lo que decía la norma, los 4 incisivos erupcionados, iniciando ya una relación directa para conformar lo que es la dimensión vertical. A los 15 meses tenemos ya todo el sector incisivo erupcionado, un poquito más, donde vamos a encontrar ya el sector de los incisivos laterales. En este paciente a los 19 meses tenemos el inicio del molar erupcionado, ya los 4 molares erupcionados, los inferiores a veces aparecen antes, pero ya teníamos al año y medio. Fíjense, es bastante rápido. Una vez que empieza, parece que aparecen cada semana, pareciera. Es bastante rápido la erupción del grupo especialmente molar. A los 24 meses, que en este caso son los 2 años, tenemos los caninos que están en erupción todavía, no han erupcionado por completo, pero ya tenemos una relación de dimensión vertical mucho más estable por la presencia de los molares. Iniciaron también los segundos molares temporales en erupción. Ya a los 3 años nosotros vamos a tener ya todos los dientes en boca en contacto, en oclusión. Vamos a ver aquí diferentes particularidades donde vamos a encontrar muchas relaciones oclusales que son las que nosotros vamos a diagnosticar. Entonces, todo lo que le pasa al bebé desde que aparece el primer diente hasta que encontramos todos en contacto, es algo que nosotros debemos prever, cuidar, seguir, asesorar para que evitemos tener luego posteriores anomalías o problemas, ¿ya? Las piezas dentarias temporales tienen la misma formación que una pieza dentaria permanente, solo que a veces es mucho más rápido. ¿Ya? Tenemos esta secuencia de cronología desde 5 meses de vida intrauterina al recién nacido, en qué grado de formación y calcificación están sus piezas dentarias, a los 6 meses, al año de edad, cómo vamos avanzando, incluso a los 2 años, se encuentra todavía en erupción los segundos molares, pero no en oclusión, y recién a los 3 años podemos dar como una media que se encuentran todas las piezas dentarias en un adecuado funcionamiento. Vamos a descansar los 3 años, a los 4 años y a los 5 años, más o menos, incluso a los 4, más tardíos 4, inicia lo que sería la reabsorción de las raíces de las piezas temporales. Miren ustedes. Para que van avanzando sus permanentes, que también han ido generando más crecimiento, de lo que es casi corona completa, primer tercio de raíz y hasta incluso el segundo tercio. Con esto vamos a terminar hoy. Vamos a tener la secuencia de la erupción de la dentición temporal. Si bien tenemos tiempos, ¿no? Aquí el incisivo central en 6 meses, el central superior, etcétera. Nosotros lo que vamos a buscar, además de aprender esto, es la secuencia adecuada, ¿ya? Primero debe erupcionar el incisivo central inferior, luego el incisivo central superior, luego el incisivo lateral superior y luego el incisivo lateral inferior, ¿ya? A una suerte eh, de las agujas del reloj. Nosotros estaríamos empezando a las 7 de la noche, más o menos, 7:30 de la noche, y vamos aumentando y vamos haciendo un giro por completo. ¿Ya? Esta es la secuencia adecuada en esta forma. Incisivo central inferior, central superior, lateral inferior. Luego viene el grupo en primer molar, que pueden estar simultáneos o a veces el inferior viene primero, pero lo hemos dejado como simultáneos. Luego viene el grupo canino y por último el grupo del segundo molar. Estos dos pueden aparecer incluso juntos a veces porque están muy cerca, pero este sí es el que aparece muy tarde, es decir, en su época para poder terminar el desarrollo de la dentición temporal. ¿Ok? Ahora sí, ahí me quedo. Estoy quedando en esta diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Hola. Bueno, me despido de ustedes. Que tengan muy buenas tardes. El siguiente lunes continuamos con la segunda parte de este tema de erupción. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.
De nada, cuídense mucho, hasta luego.